Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a este podcast Esperanza para Hoy. Hemos comenzado una nueva serie de estudios titulada Fundamentos de nuestra Fe y hoy estaremos estudiando la creencia número 1 que lleva por título La Palabra de Dios. Tengo como invitados esta noche a nuestro hermano Sergio Cárdenas, y es un placer, pastor, estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. y también nos acompaña Raudel Durán, gracias pastor, es un gusto, una bendición estar aquí. Saludos a todos los que nos están viendo. Muy bien, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Vamos a orar. Señor y Padre que está en el cielo, vamos a abrir las Escrituras y pedimos su Espíritu pueda acompañarnos al tener este estudio tan importante. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Todos estos estudios van a estar basados en este libro extraordinario que se llama la Biblia, ¿cierto? Y la razón por la que queremos comenzar con la creencia número 1, llamada la Palabra de Dios, es porque todos los demás temas que vamos a estudiar están basados y fundamentados en las Escrituras, Amén. ¿cierto? ¿Creen ustedes que la Biblia es un libro extraordinario? Claro que es un libro extraordinario. Ningún libro ha sido tan amado como este libro, ¿verdad? Pero también ha sido muy odiado. Sabemos que este libro lo han utilizado personas que han sufrido, lo han utilizado para ocasionar muerte, y otros para hacer guerras, otros para justificar muchos errores que lo utiliza. La pueden utilizar para muchas maneras, pero Dios quiere que lo utilicemos correctamente. Así es, así es. Sí, un libro especial, ¿no? De hecho, Biblia significa varios libros, muchos libros, porque está escrito, ¿verdad?, por diferentes autores, que si bien sabemos, pues, alrededor de 40 autores diferentes, ninguno de ellos se conocieron en un periodo largo de aproximadamente 500 años. Y lo interesante es que de este libro lo hace que todos siguieron una misma línea de pensamiento, ¿verdad? Y es un libro extraordinario. Así es una colección de 66 libros, ¿sí? Y estos autores no se conocían entre ellos, ¿cierto? La mayoría. Sin embargo, vemos una misma línea de pensamiento que atraviesa desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, ¿cierto? Que es el Apocalipsis. Y ahí podemos darnos cuenta, ¿cierto? Que realmente es un libro extraordinario. Y es un libro inspirado por Dios. Uh-huh. Inspirado por Dios, pero escrito por seres humanos. Por humanos. Uh-huh. Así es. ¿Creen ustedes que Dios se revela a las personas? Hay personas que creen que este mundo fue creado por alguien, pero abandonado allí, ¿cierto? Y simplemente se le dio vueltas a este planeta como las manecillas de un reloj, ¿cierto? Y el mundo empezó a funcionar, pero no hay nadie que esté como al tanto de este planeta. Otras personas creen, ¿cierto?, que son cristianas, que sí hay una persona que está al tanto de este planeta, ¿cierto? Hay otras personas que creen que no, que somos simplemente un accidente, una explosión y todo vino de la nada. ¿Creen ustedes que la persona que creó este planeta intenta revelarse a los seres que él creó? Claro, por supuesto que Él ha querido siempre revelarse, y una de las formas en las cuales Él se nos quiere revelar es a través de la misma naturaleza, ¿no? Nosotros lo podemos ver en el Salmo 19.1. ¿Qué dice el Salmo 19.1? Podemos buscar el Salmo 19.1. Y el Salmo 19.1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, en los cielos, ¿qué podemos ver en el cielo? Podemos ver el sol. ¿Qué ocasiona el sol? Calor, luz. Y puede servir para dar calor, como también puede servir para provocar incendios. Así es. Pero Dios nos quiere mostrar su poder a través de la naturaleza. Y creo que lo miramos, pero no lo queremos entender. Muchas personas no lo queremos entender. Pero es importante que nosotros estudiemos las Escrituras para que Dios nos hable a través de ellas y nosotros poder compartir con el público para que ellos se enteren también de cómo Dios se nos revela.
Sí, cuando vemos un edificio, un cuadro, eh, no dudamos que detrás de esa construcción de ese edificio, detrás de ese cuadro, hubo alguien. Y lo mismo ocurre con la naturaleza, cuando vemos los árboles, las flores, los pájaros, todas estas criaturas impresionantes, pues no hay como dudar, ¿cierto?, que hubo una mano detrás de estas Detrás de cosas, todo ¿no? eso. Sí, de hecho, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. La afirma. Así La es. afirma, La claro, afirman, es o una sea, afirmación. es una afirmación de que hay un creador detrás de todo esto, no tanta perfección en el cuerpo humano, en la naturaleza, apunta a un creador. El teléfono que ahora que tenemos, alguien lo creó, no se creó por sí mismo. Igual todo este sistema solar, el planeta Tierra, el ser humano, la naturaleza, apunta a un creador. Y es el creador del que estamos hablando, que enseña la Biblia, ¿verdad? Sí, las personas que estudian la naturaleza, que incluso no son creyentes, se asombran de lo impresionante y complejo que pueden ser todos estos seres vivos, ¿cierto? Creados. Incluso no han terminado de estudiarlos aún. Escuchaba la vez pasada que una científica tenía más de 30 años haciendo una tesis doctoral sobre un molusco del mar. Y imagínense, 30 años para estudiarlo y entenderlo a una criatura tan diminuta, ¿cierto? Así que sí es cierto, la naturaleza es una revelación divina, ¿cierto? Pero aunque es una revelación divina, yo considero que se queda corta. ¿Qué creen ustedes? Bueno, porque si, claro que nuestra mente es finita, no limitada. Y nuestro Dios, el Creador, Él es infinito, no tiene límites en su mente. Entonces nosotros lo que tenemos a nuestra vista y lo que vemos, o sea, finitamente podemos pensar que hay un Creador, pero Él se extiende mucho más. No nada más aquí lo que es el planeta Tierra, ¿no? Él creó el universo, las galaxias. O sea, su mente es infinita. Nosotros somos finitos, ¿verdad? Pero con lo que tenemos es suficiente para probar que hay un creador. Así es, así es. Sí, es una de las razones por la cual la naturaleza se queda corta, ¿cierto? Porque obviamente quien la hizo es mucho más superior que la propia naturaleza. Y otra razón también por la que se considera que la naturaleza se queda corta es porque es imperfecta. Sí, a veces vemos escenas en la naturaleza que no parecen reflejar lo que nosotros creemos de Dios. Cuando vemos a un animal salvaje comiéndose a otro, ¿cierto? O vemos animales peleándose entre ellos, o vemos incendios, terremotos, tsunamis, todas estas cosas que afligen y dañan. Ahí decimos, no es posible, ¿cierto? Que Dios esté detrás de estas cosas, ¿sí? Y allí, ¿cómo podríamos explicar esto, hermano Sergio? Qué interesante, ¿no, pastor? Que lo que acaba de usted de explicar, cómo ver a un animal comiéndose a otro, cuando en el principio la palabra de Dios nos dice que Dios creó todo bueno en gran Bueno, sí. manera. Entonces, imaginemos nosotros a Adán y a Eva cuando por primera vez ven a un animal comiéndose a otro. La reacción de ellos por causa del pecado. Qué triste, ¿no? Por eso si nosotros leemos, también podemos leer Romanos capítulo 1, verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces podemos ver que desde la creación, desde el principio, vemos cómo Dios se ha ido Él mostrando a través del tiempo, ¿no? Pero también vemos cómo las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado para mal. ¿Por qué? Porque no hemos querido entender la Escritura. No hemos querido enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir a través de este libro sagrado. Así es, entonces podemos decir en otras palabras que la naturaleza era una buena revelación divina,
Sin embargo, entró este agente llamado el pecado, ¿cierto? Y distorsionó la creación, y por eso la creación no puede ahora darnos una imagen correcta y precisa de quién es Dios, ¿cierto? Y Dios se vio obligado entonces a darnos una mejor revelación que le llamamos revelación especial. ¿De qué se trata la revelación especial? Sí, interesante porque como dijimos que es un libro que tiene una línea, un propósito en todo, a través de todos los libros, los escritores, para revelar a su Hijo. Uh-huh. Desde el inicio de Génesis, ahí estaba el propósito por el cual Dios se quería revelar con la creación para mandar a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que la creación, el mundo, tuviera esperanza, ¿verdad? Entonces es la revelación especial máxima de Dios Jesucristo, ¿no? Su amor por la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo como nosotros. Sí, es cierto, Él es la mejor revelación que tenemos de Dios, y obviamente los registros que tenemos acerca de este personaje llamado Jesucristo se encuentran en este libro llamado la Biblia, ¿no? Es el registro más abarcante que tenemos acerca de este personaje tan importante, ¿cierto? Entonces, aunque Jesucristo es la máxima revelación de Dios, tenemos que incluso volver a las Escrituras para intentar verlo a Él, porque es donde Él se manifiesta, ¿cierto? Y así quiso manifestarse Él a través de la Escritura, ¿no? Entonces, la revelación especial es en sí, ¿cierto? Dios intentando darnos este libro tan importante que consta de 2 secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y donde decía nuestro hermano Raudel, ¿cierto? En cada página, desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a un personaje que es la revelación máxima de Dios llamado Jesucristo. Sí, nosotros podemos darnos cuenta que el pecado limita la revelación de Dios. Pero muchos dirán, bueno, ¿y por qué Dios no termina con el pecado? ¿O cómo surgió el pecado? Pues es que el pecado surgió por la libertad que Dios nos dio. Uh-huh. O sea, el pecado es la decisión de uno. Entonces Dios, como nos dio ese libre albedrío, pues nosotros somos los que decidimos si hacemos el bien o hacemos el mal. Entonces, ¿qué pasa? Que la decisión de cada uno te pone una barrera para que no puedas tú ver lo que viene siendo la revelación especial de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado te pone un velo para que no puedas ver, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estudiemos las Escrituras y nos detengamos un poco a meditar en ellas, porque ellas son las que nos van a dar el conocimiento para poder llegar a conocer realmente quién es Jesús. Sí, y al estudiarlas podemos orar pidiendo la guianza del Espíritu Santo porque fue quien las inspiró. Claro. O sea, no podemos leer como un libro cualquiera porque este libro contiene el mensaje de Dios. Entonces se recomienda siempre, ¿verdad?, una pequeña oración de que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlas. Me recuerda mucho lo que dijo nuestro hermano Sergio, la historia cuando las personas estaban comentando acerca de quién era Jesús, ¿cierto? Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sí? Y Pedro hace esta afirmación tan importante, ¿cierto? Que tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Y Jesús le dice, Pedro, tú sabes esto porque te fue revelado desde arriba, ¿cierto? Desde el cielo. En otras palabras, no había forma que en el intelecto de Pedro él pudiera entender, ¿cierto?, esa revelación o que Jesús era, ¿cierto?, la máxima revelación de Dios. Tuvo que haber sido el Espíritu Santo quien le mostró a Pedro, ¿cierto? Y es como ustedes dicen, si el Espíritu Santo nos guía en el estudio de las Escrituras, obviamente estas se van a convertir en la mejor revelación que tenemos de Dios. Quisiera leer un versículo que dice, está en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cierto? Amén. Entonces, en otras palabras, Dios estuvo hablando muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, los vemos en el Antiguo Testamento, pero al final nos habló con lo mejor que tenía, que es su Hijo. Y Jesús mismo
¿cierto? Cuando estaba hablando con Felipe, no sé si recuerdan la pregunta de Felipe o Felipe pidiéndole a Jesús, por favor, muéstranos a quién. Al Padre. Al Padre. Y Jesús allí en Juan, capítulo 14, ¿cierto? Versículo 9, le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ha visto Ha al Padre. visto al Padre. ¿Qué opinan de esto? El carácter de Dios manifestado en su Hijo, ¿verdad? Increíble. Increíble. Y hacerse como uno de nosotros, desde antes del Antiguo Testamento, Él quiso estar con su pueblo, ¿verdad? Y más adelante, ahora en la actualidad, como lo que leyó Pastor, de que Dios nos habla a través de Él y habitó con nosotros. Se Así hizo es. humano con nosotros. Así es. Así que Jesús es la máxima revelación de Dios, ¿cierto? Se hizo hombre, vino aquí y hay un registro aquí en las Escrituras que habla acerca de él. Pues este ha sido un estudio muy interesante, ¿cierto? El tiempo lamentablemente Sí. se nos ha acabado ya, pero quisiéramos terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿cierto?, a poder encontrar a Jesucristo en las Escrituras. Hermano Sergio, diríjanos en oración, por favor. Amén. Oramos. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso, porque nos has dado la oportunidad de poder estudiar tu palabra y a decirle a aquellos televidentes, Señor, que estudien tu palabra, Señor, porque ellas dan testimonio de ti. Amén. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta luego.